Nuevamente con ustedes el programa Juicio a la Noticia, caiga quien caiga, a través de Democracia Digital, www.democraciadigital.1. Como siempre estará hablando con ustedes Ángel Monagas. Nuestra manera de que usted tenga comunicación con nosotros, por supuesto, es a través del Twitter, @Ángel Monagas pegado. Usted ya nos envía cualquier mensaje y cualquier solicitud que quiera hacer. Esta semana se le hemos dedicado al proceso electoral de Colombia, el proceso de elección colombiana. Y nos siguen sorprendiendo algunas cosas. En Colombia, en primer lugar, debo decirle que ya es un proceso electoral que se inició en todas las circunscripciones que están en el exterior de electores. Desde el día lunes pasado están votando. Esto es una elección, creo que ocurre así en muchos países del mundo, donde votan un poquito antes del proceso o un poco antes del proceso. En Estados Unidos existe, por ejemplo, la votación hasta por correo. No estoy seguro si por email, pero probablemente también. No estoy al día con ese sistema electoral, que tiene muchos defectos, por cierto, el proceso electoral de los Estados Unidos. Pero en el caso de Colombia, comenzó desde el lunes. He visto algún movimiento dentro de algunos de estos grupos que están apoyando a los 5 candidatos, fundamentalmente a los 2 candidatos, uno el presidente Juan Manuel Santos y el otro Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático. Y ahí hay un proceso que están haciendo. Además, primera vez que el votante extranjero para presidente y vicepresidente puede votar en el exterior para elegir el presidente de su país. Y eso también me parece bien interesante y bien novedoso en este proceso colombiano. Además, déjenme decirle que en Colombia es legal, y no sé si algún organismo fomentará eso, pero el voto en blanco también es un derecho que tiene el elector. Por supuesto, para mí esa es una trampa, porque el voto en blanco favorece a los 2 grandes partidos que se debaten el control del país, con críticas hacia ambos bandos, y vamos a decir que los partidos minoritarios, la izquierda fundamentalmente, con el voto en blanco quedaría fuera de escenario para la segunda vuelta. Empiezo por decir esto. Algunos le preguntan a uno, ¿quién gana, quién pierde? En política es difícil hacer un análisis así. Si hoy fuesen las elecciones, estaría ganando Oscar Iván Zuluaga, pero las elecciones no son hoy. Las elecciones son el domingo. Y además hay una segunda vuelta. En consecuencia, la primera observación que nosotros tenemos de este proceso: el presidente Juan Manuel Santos arranca perdiendo. Decimos esto porque, siendo presidente que va a la reelección, él debió empezar ganando en la primera vuelta, es decir, obteniendo más del 50% en la primera vuelta. Todo indica, todo señala que al parecer no va a ganar en la primera vuelta el presidente Juan Manuel Santos. Entonces yo digo, el presidente Santos arranca perdiendo este proceso, porque aún ganando que la mayoría de las encuestas incluso dan ganador en estos últimos días a Oscar Iván Zuluaga, aún ganando ya pierde, porque siendo presidente debió ganar en la primera vuelta. Pero la cosa se complica para la segunda vuelta, y yo les debo decir que en la frontera venezolana todos los grupos que apoyan a estos candidatos se están preparando para la segunda vuelta. Todos te dicen, mira, viene la segunda vuelta, necesitamos de apoyo comunicacional, se va a mover la cosa, están preparando la movilización. Déjenme decirles a ustedes que estas elecciones colombianas, para los que vivimos en fronteras, es bien llamativa, porque el voto en Colombia, sobre todo en la frontera del Zulia y del Táchira, se tasa. El líder, o mejor dicho, el cacique o el dirigente, llega y le dice al jefe de campaña de X partido en la región, en la circunscripción del estado o ciudad donde se encuentre: mira, tengo 50 votos, ¿cuánto me pagas por esos 50 votos? Y el voto se tasa.
se le da un precio por llevar gente a votar, 50 a tanto, y además se negocia. ¿Cómo se negocia? Porque cada jefe de campaña tiene ese fin, negociar los votos de uno, quitarle votos a uno, trasladarlos al otro. Se le dice, bueno, me vas a dar tantos pesos por voto que lleve, me vas a dar una bolsa de comida, me vas a dar una pimpina de gasolina. Eso pasa en nuestra frontera, mis queridos amigos de Democracia Digital. Así se tasa el voto en la frontera, tanto para las elecciones de concejales, alcaldes, diputados, senadores, gobernadores. Así se tasa el voto en la frontera. Esa cultura, por cierto, ha preñado el proceso de votación en Venezuela, y por eso es que en Venezuela también, en los estados fronterizos, el voto se tasa, se compra, se vende. Es una puja. Yo doy tanto, mira, cada voto que me traigas te los doy a tanto. Algunos llegan hasta ofrecer hasta licor. Te damos tanto, un licor preferido que los colombianos toman mucho, Olpar. El Olpar es una de las bebidas preferidas en Colombia, incluso mucho más que en los Estados Unidos, donde por un problema de proteccionismo es difícil encontrar Olpar. Y en Venezuela, producto del problema de los dólares, también es muy difícil encontrar Olpar. Entonces eso es otro ingrediente atractivo en esto de comprar votos, lo que se llama operación chinchorro. La operación chinchorro, por supuesto, ¿cómo aumenta y cómo disminuye? A medida, por ejemplo, que ya se ve a Peñalosa, a Clara López, a los demás candidatos, se les ve fuera del aparato de llegada, entonces los votos de estos tres candidatos empiezan a circular. Hablo de Clara López, de Enrique Peñalosa y de Marta Lucía Ramírez. Los votos de los demás candidatos, probablemente haya otros candidatos, pero vamos a decir que esos son los 5 principales, o el voto en blanco, empiezan a moverse. Es decir, mira, pregúntale al señor cuánto nos da por votar por él. Y empieza aquel movimiento. Eso es un mercadeo político, o por no decir un mercado político. Ahora bien, esta fue una campaña bien curiosa, porque en noviembre del año pasado, el candidato Oscar Iván Zuluaga tenía 14,6% en las encuestas. El señor Enrique Peñalosa en ese momento tenía una votación, ya les voy a decir de cuánto, de 8,7. Enrique Peñalosa. Miento. Clara López. Enrique Peñalosa tenía una votación un poquito menor. Enrique Peñalosa, en la última encuesta que hemos observado, está en el 10,6, 10,9. Es decir, para mayo. Para noviembre y para diciembre, el señor Oscar Iván Zuluaga estaba muy por debajo del candidato Juan Manuel Santos, que estaba en 28%, el señor Juan Manuel Santos. El voto en blanco, por cierto, para esa fecha tenía el 31%. La cosa fue evolucionando y hemos llegado en este momento a que el señor Juan Manuel Santos tenga 29% y el señor Oscar Iván Zuluaga el 29,3%. Como podremos observar, se remontó la cuesta el señor Oscar Iván Zuluaga. Esto para la primera vuelta que puede perder Juan Manuel Santos. Yo creo que ya perdió desde que tiene que ir a segunda vuelta, pero para la segunda vuelta las cosas pintan distinto y es motivado a la manera tan peculiar que ha llevado el señor Oscar Iván Zuluaga su campaña, en el sentido de lo fuerte, y los demás candidatos, es decir, los que están fuera del aparato, pareciera que pudieran trasladar votos al señor Juan Manuel Santos. Claro, el traslado de votos no se da automático, porque de repente usted va a votar por Enrique Peñalosa y después le dicen para que vote por Juan Manuel Santos y dice que no. Y fíjense, en el debate que se acaba de hacer, el debate se hizo el martes, el señor Enrique Peñalosa dice que la diferencia de Uribe, la diferencia es Uribe en la chaqueta, y criticó al señor Oscar Iván Zuluaga, que cargaba una chaqueta con la foto del expresidente. Oscar Iván Zuluaga estuvo muy bien en el debate porque le decía al señor Peñalosa: no hable tonterías de quien lo apoyó a usted para ser alcalde. Y además le recordó
le recordó a Enrique Peñalosa y su Alianza Verde, le recordó que él también lo apoyó siendo senador por una campaña que le hicieron al señor, en contra del señor Enrique Peñalosa, siendo alcalde. También hablan de que la paz de Enrique Peñalosa y la declara paz se parece a la que persigue Santos. Allí tiene razón el señor Oscar Iván Zuluaga. El problema de la guerrilla es un problema también que tiene que ver con el financiamiento del narcotráfico. Y yo no sé si eso se abandona así tan rápido. O sea, tan rápido ellos van a desmontar ese aparataje, si vamos a la paz y renunciamos a todos esos millones de dólares. Y, eso parece poco creíble, poco creíble. También, por supuesto, le recordaron, Enrique Peñalosa se encargó de recordarle al señor Oscar Iván Zuluaga de que prácticamente el candidato era Uribe y que además dijo mentiras con el escándalo. Pero hay una cosa bien clara entre los dos escándalos. Una cosa es que te acusen de tener un hacker por realizar actividades ilegales como hacker, y otra cosa es que te acusen de actividades con el narcotráfico como el señor Juan Manuel Santos. Y además, muy malo que en ese debate del martes el señor Juan Manuel Santos no fue. La silla estuvo vacía y los demás candidatos pidieron que la silla, que se le hiciera un llamado a la silla y se resaltara la silla para ver la falta de respeto que tuvo el señor Juan Manuel Santos con los demás candidatos. ¿Por qué digo que es grave? Es grave porque para la segunda vuelta seguramente Juan Manuel Santos va a acudir a estos candidatos y ellos pueden decir: ah, nos faltaste el respeto en el debate, que no fuiste porque nosotros somos muy pocos para debatir contigo, pero ahora sí quieres nuestros votos. Sin embargo, esa va a ser una situación bien interesante y donde el señor presidente candidato tiene más posibilidades de negociar que cualquiera de los otros. Y también en ese debate se habló de la trayectoria del señor Zuluaga, es decir, fue uno de los más atacados y evidentemente que arriesgó físico. Hay que reconocer que el señor Oscar Iván Zuluaga arriesgó físico. También señala el señor Oscar Iván Zuluaga el tema de las conversaciones con la guerrilla, que sigue siendo un tema que da para más. Y Oscar Iván Zuluaga creo que se manejó bien desde el punto de vista mediático cuando decía que la primera noche va a ser, si llega a ser presidente, en una fragata. O sea, de una vez va a decir que no acatará el fallo de La Haya en cuanto a la isla de San Andrés y el tema con Nicaragua. Es decir, está tomando temas bien ácidos, bien álgidos, y que lo diferencia muchísimo con el señor Juan Manuel Santos. Creo que fue un error del señor Juan Manuel Santos, en un país acostumbrado al debate como Colombia, el no haber ido a esa cita del debate. Los demás candidatos, bueno, mostraron sus ideas, y fue Marta Lucía Ramírez quien pidió que pusieran una silla vacía para el señor Santos. Ya esta Marta Lucía Ramírez, vamos a ver cuántos votos saca ella en la primera vuelta. Para la segunda vuelta la veo muy cercana al señor Oscar Iván Zuluaga. Es decir, creo que quedó muy molesta por la situación que les hizo, el desaire que les hizo el señor Juan Manuel Santos en este debate. Sin embargo, sí, creo que mediáticamente además el señor Juan Manuel Santos se ha manejado muy bien. Hoy el diario El Tiempo hablaba de El Español, por qué grabó al hacker. Ese tema le han dado con fuerza, creo que en los últimos días ha bajado, y también el tema, por supuesto, de los niños muertos probablemente atemperó un poco esta conversación, la sacó un poco de importancia por la solidaridad, el duelo nacional que aflige a Colombia con estos 30 niños muertos. Bueno, mis queridos amigos, en esta entrega pues espero haber satisfecho algunas de las expectativas que ustedes tienen. Creo que, y es la información que tengo, que la gente del PSV se está moviendo en la frontera para ayudar al señor Juan Manuel Santos, y bueno, esperaremos los últimos acontecimientos y por supuesto los tendremos a ustedes al día con los mismos. De todo lo que escuchó, de todo lo que escuchó, de todo lo que vio, haga usted el juicio, y recuerde, @Ángel Monagas, cualquier pregunta estamos a su orden. Sigan con Democracia Digital.